Apreciados hermanos, muy buenas tardes. Es un placer estar delante de nuestro Dios nuevamente para continuar con esta valiosa doctrina del santuario. Gracias al Señor que nos concede esta bella oportunidad para que hoy podamos iniciar la segunda parte de la doctrina del santuario. Estamos estudiando esta valiosa doctrina bajo el título Vislumbres del Evangelio en la doctrina del santuario. El mensaje para hoy está basado en el Antiguo Testamento, según el libro de Éxodo, capítulo 26 y el versículo 1 hasta el versículo 37. Y hoy vamos a titular esta parte de la doctrina del santuario, el santuario, una casa maravillosa, la casa de oro. Bueno, el santuario no era un campamento de diversiones, según nosotros podemos analizar, ¿no? Fue una casa, un tabernáculo, un lugar de reunión que se construyó en medio de las tribus del pueblo de Israel. Y por lo tanto, sabemos que el pueblo de Israel lo componían como 2 millones de personas, contado con todo mujeres y niños. Entonces el campamento, el santuario, no era un campamento de diversiones, no era un lugar de retiro, un lugar de parqueo para los seres humanos. El santuario, el tabernáculo, era el centro donde se daba solución al problema del pecado en símbolos. Ya hemos visto en el estudio pasado, ¿no? En símbolos. Allí morían pues desde un toro hasta una tórtola, como hemos visto. Los israelitas tenían todo el conocimiento del evangelio en sombras, en símbolos, en figuras. Hasta los colores de los materiales del santuario eran figurativos. Para la construcción del santuario, pues se necesitó mucho material valioso. Según la historia bíblica, el espíritu de profecía y también libros históricos comentan, ¿no?, que para la construcción del santuario se necesitó aproximadamente 1000 kilos de oro. 1000 kilos de oro, o sea, 1 tonelada de oro. Se necesitó también 2500 kilos de plata. Y se necesitó también 3500 kilos de bronce aproximadamente. O sea, materiales valiosísimos. También para la construcción del santuario, del tabernáculo, se necesitó 4 cubiertas que servían de techo del santuario, puestas una sobre otra. Por ejemplo, la primera, la que estaba allí abajo, ¿no?, en la parte interior del santuario, era una cortina de color azul, bordada con hilos de oro, con dibujos de querubines, de ángeles. Era una cortina muy cara, muy valiosa. Se calcula que a nuestro tiempo, solo esa cortina podría valer $2,5 millones de dólares, porque era una cortina valiosísima, carísima, con bordadura de ángeles por todos lados. Además, también se utilizó una cubierta de lino de color blanco. Y todo eso tenía su aplicación evangélica. Eso lo vamos a ver más adelante en el desarrollo de esta doctrina del santuario. También se necesitó una cubierta de color rojo, era de pelo de cabra, pero teñido con tinte rojo. También tiene una simbología profunda. Eso lo vamos a detallar más adelante en los siguientes estudios que tendremos, porque esta doctrina, que es la base fundamental de la doctrina cristiana, pues esta doctrina no se estudia con 4 o 5 horas.
Esta doctrina se estudia muchas horas, muchos estudios, cosa por cosa. Es una simbología del Evangelio profundamente para nuestro tiempo. Además, la última cubierta que servía de techo, que estaba a la intemperie, arriba era la cubierta de piel de tejones. Era una cubierta así un poco colorada, un poco descolorida, que no llamaba tanto la atención, pero era la cubierta más fuerte, más resistente, que soportaba el sol, el viento del desierto, tal vez la lluvia, ya, y todo lo demás. Además también se necesitó, pues, aparte de las cubiertas que cubrían el santuario, también se necesitó los velos que servían de puerta, tanto para la puerta del atrio, la puerta del lugar santo, y para el velo interior que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Eran también cortinas, cubiertas que tenían la misma bordadura. Eran cortinas bordadas de 4 colores, que también tiene una simbología, una explicación evangélica profunda. Eso lo vamos a ir estudiando más adelante, también en los siguientes estudios. Además se necesitó una mesa de oro. Era de madera de acacia por dentro y recubierto todo de oro. También eso tiene un estudio profundo. Además se necesitó un candelero que servía de alumbrado allí adentro del santuario, que pesaba, se utilizó 34 kilos de oro. Además se necesitó una fuente de bronce, donde había agua para lavarse las manos y los pies los sacerdotes antes y después de su oficio en el santuario. También se necesitó, pues, aparte de la fuente, un altar de bronce que medía 5 metros al cuadrado por 5 codos, medía 5 codos al cuadrado por 3 codos de alto. Era de madera de acacia, también cubierto con bronce. Además se necesitó para el lugar santísimo el arca del pacto, con una plancha de oro, una tapa que se llamaba el propiciatorio, donde estaban puestos 2 querubines, extendidas sus alas, y todo era de oro. Además se necesitó también 48 tablas de madera de acacia cubiertas de oro, 96 basas de plata, corchetes de oro. También se necesitó barras de oro, columnas de plata, 60 columnas de bronce, 60 capiteles de plata y 60 basas de bronce. Además también se necesitó cortinas de lino blanco que servían como cerco del atrio. Y así sucesivamente, aparte de las cosas valiosas que también se utilizó en la vestimenta del sumo sacerdote. Todo esto está basado en Éxodo 26, 1 al 37. Muy bien, la tienda del tabernáculo medía 30 codos de largo por 10 codos de ancho. Al norte y al sur tenían 20 tablas, a cada lado. Al occidente tenía 8 tablas. Cada tabla medía 10 codos de largo y era de madera de acacia. Estaban cubiertas de oro puro. O sea, se necesitó para la construcción, se necesitó tablas de madera de acacia que medían 10 codos de largo y medía 1,5 codos de ancho. Automáticamente no eran tablas, eran tablones que se necesitó. Y ahí está la cantidad. Y eran de madera de acacia, revestida de oro, oro puro.
del mejor oro, de la mejor calidad. Y esto simbolizaba las dos naturalezas de Cristo. Ahora la pregunta es, ¿era de madera de acacia? ¿Por qué no era de pino? ¿Por qué no de eucalipto o de otra madera? ¿Por qué era de acacia? Eso vamos a ver en la simbología. Bueno, según la aplicación evangélica, vemos aquí en la historia, la acacia crecía, dicen, en las montañas del Sinaí. Era la madera más resistente, que no se torcía ni se corrompía, ni se deterioraba con facilidad. Era muy resistente, podría durar muchos años. Se sabe también que de esa madera, esa misma madera fue la que utilizó Noé para la construcción del arca en su tiempo, cuando iba a caer el diluvio. Entonces la madera de acacia era muy resistente. La madera de acacia es un símbolo de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, que no se corrompió con el pecado. Así como la madera de acacia no se corrompía, no se deterioraba ni se torcía, de igual modo la madera de acacia es un símbolo de la humanidad de Cristo, los 33 años y medio que vivió en esta tierra, en medio del pecado. No se corrompió con el pecado. Jesús es el acacia que como hombre nunca se torció, nunca se corrompió. La madera de acacia simboliza la humanidad del Hijo de Dios, muy resistente al pecado. En la aplicación evangélica, aquí tenemos los textos bíblicos que confirman la palabra de Dios. Por ejemplo, en el Evangelio según Juan, en el Nuevo Testamento, capítulo 8, versículo 46, Jesús hizo una pregunta como hombre. ¿Quién de vosotros me puede probar que soy pecador?, dijo. Juan 8:46. Y primera de Juan 3:5 dice: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. O sea, Él nunca se corrompió con el pecado. Tan resistente como la madera de acacia. Según Hebreos, carta a los Hebreos 4:15, dice que Jesús fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado, dice la última parte. Él nunca pecó. Y la primera carta del apóstol Pedro, en su capítulo 2, versículo 22, dice: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Aún ni cuando Él murió su cuerpo se corrompió, porque había una profecía que le indicaba así. Indicaba de la perfección de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. El Salmo 16, versículo 10: no permitirás que tu santo vea corrupción. Y la palabra de Dios dice que el cuerpo de Cristo en la tumba no se corrompió, no se deterioró. Estaba simbolizado en la madera de acacia. Démosle un poquito más de aplicación evangélica a esta madera. Sin duda la acacia nos habla entonces de la perfección de la humanidad del Hijo de Dios, como hemos visto. Y esto debe sustentarlo bien la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento, en el Evangelio según Lucas capítulo 1 y el versículo 35 dice: respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces, Jesús es el acacia que no se corrompió, porque la profecía dice, la palabra de Dios dice, el santo ser. Él fue el santo ser que no se corrompió, no se torció, no se contaminó con el pecado. Y el Nuevo Testamento, en la carta a los Hebreos, el apóstol Pablo también sustenta esta verdad diciendo, Hebreos 7:26: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos.
Entonces, la aplicación evangélica da sin duda que la acacia nos habla de la perfección de la humanidad del Hijo de Dios. Bueno, si alguien enseña otra cosa, depende de él. Su cuenta será con Dios. Pero la simbología del santuario, sus materiales, nos están señalando al verdadero Hijo de Dios, el Salvador del mundo. No obstante, dice la inspiración, era una construcción magnífica. La madera que se empleó en la construcción y en sus muebles era de acacia, la menos susceptible al deterioro de todas las que había en el monte de Sinaí. Ve entonces la inspiración, Cristo en su santuario, página 28, dice que la madera que se empleó en la construcción del santuario y en sus muebles era el acacia, la menos susceptible al deterioro de todas las que había en el monte de Sinaí. Las paredes consistían en tablas colocadas verticalmente, fijadas en basas de plata, aseguradas por columnas y travesaños, y todo estaba cubierto con oro, lo cual hacía parecer al edificio como de oro macizo. El tabernáculo fue construido desarmable, de modo que los israelitas pudieran llevarlo en su peregrinación por el desierto. ¡Qué grandeza! Cristo en su santuario, página 28. Pero el santuario, que era desarmable, estaba en medio de las 12 tribus de Israel, de varios miles de personas. Ya hemos dicho, aproximadamente 2 millones de personas, con todo mujeres y niños, que vivían en tiendas, y las tiendas eran carpas descoloridas, negras, de un pueblo pues de tránsito, un pueblo nómada que caminaba por el desierto. Al oriente, por ejemplo, en la parte oriente estaban pues las tribus de Zabulón, de Judá e Isaacar. En la parte occidente estaban Manasés, Benjamín y la tribu de Efraín. En la parte norte estaban, por ejemplo, las tribus de Neftalí, Dan y Aser. Y en la parte sur, allí estaban ubicadas las tribus de Gad, Rubén y Simeón. Y el campamento estaba en medio de las 12 tribus. En el centro del campamento de Israel se levantaba cada vez esa casa, la casa de oro, morada temporal del Altísimo era. Era una casa muy distinta y no armonizaba en nada con esas tiendas negras, grises. Tampoco la gente que vivía allí no armonizaba con Dios. Entonces la pregunta es, ¿qué había en esas tiendas que estaban alrededor del tabernáculo, la casa de oro, la residencia temporal del Altísimo? Por supuesto que cada familia que vivían allí en sus casas tenían pues sus propios problemas, sus propias tristezas, también sus peleas, sus miserias, al igual que las casas de nosotros también en este tiempo. Si pudiéramos haber mirado y escuchado a esas tiendas, y si pudiéramos nosotros haber mirado a su corazón, ¿qué hubiéramos visto? Por supuesto, exactamente lo mismo que en nuestro propio corazón. ¿Qué hay en nuestro propio corazón cuando nosotros también no somos regenerados, no nos rendimos a los pies de Cristo? Ahí existe latente el egoísmo, existe latente la ambición, pensamientos impuros. En nuestro corazón, cuando no somos regenerados, no nos sometemos a los pies de Cristo cada día para que el Espíritu Santo, para que la justicia de Cristo se nos atribuya y se nos imparta, también en nuestro corazón existe pues envidia, odio, resentimiento, venganza, y así igual en esas casas que estaban alrededor del campamento. Es interesante que nosotros veamos esta simbología. Ahora la pregunta es, si esa clase de gente vivía al contorno
del tabernáculo, que era la morada movible del Dios vivo, ¿por qué la casa de oro, la casa de Dios, en medio de esa clase de gente? Yo siempre me he preguntado, siempre he tenido estas preguntas en mí mismo, porque esta doctrina lo vengo estudiando aproximadamente 15 años. ¿Por qué se interesa Dios en esa clase de gente, con ese tipo de comportamiento, con ese tipo de corazón que tenemos? ¿Por qué no los deja solos a perecer en su condición mala, perdida, y morir eternamente por sus pecados? Siempre me he preguntado. ¿Por qué tuvo que abandonar las grandezas del cielo nuestro Señor Jesucristo y venir por una raza de miserables pecadores y malos que lo persiguieron a Él desde el día que llegó a esta tierra? ¿Por qué tuvo que hacer eso? Pues la palabra de Dios la confirma. Es que la palabra de Dios dice, primera de Juan 4:8, dice que Dios es amor y Él no ama como nosotros amamos. Nosotros amamos por interés, pero Él ama sin condiciones, ama de verdad. Entonces la construcción del santuario es una indicación que Dios está dispuesto a dejar el cielo para morar con nosotros. Y esto le comunicó el ángel, dándole aplicación evangélica a lo que estamos estudiando. Según el Evangelio de Mateo 1:23, el ángel le dijo a José, y llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. O sea, Él hace construir la casa de oro en esta tierra porque Dios quiere vivir en medio de los seres humanos, en medio de los hombres, y que ellos vivan cerca de Él, que nosotros vivamos cerca de Él. Dios con nosotros, Emmanuel. Y fue así. El Señor cumple su palabra. Esta fascinante doctrina nos cuenta entonces de la gloria del cielo, de los pensamientos y propósitos de Dios, y de la ciudad de oro. Nos habla de la nueva Jerusalén. O sea, la nueva Jerusalén estaba revelado allí en esa pequeña maqueta, en esa pequeña construcción en el desierto. Si nosotros la estudiamos detalladamente, ya estamos conociendo simbólicamente ahora la nueva Jerusalén. Según la carta a los Hebreos 9, 23 y 24 dice, pues fue necesario que las representaciones de las cosas celestiales fuesen purificadas con estos sacrificios, pero las mismas cosas celestiales con mejores sacrificios que estos. Fue mediante el sacrificio de Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, toda la riqueza, la gloria están reunidas en la persona de Cristo, el Salvador del mundo. Y a Él lo podemos ver en todos los detalles de la casa de oro que se construyó en el desierto. Solo que nosotros tenemos que tomar interés con oración, tomar la palabra de Dios y estudiarlo para conocerlo a Él a través de las figuras. Fue así entonces que el santuario se edificó según los pensamientos y los propósitos del Dios vivo. Él mismo pues vino y Él le mostró el proyecto a Moisés cuando estuvo 40 días con él allá en el monte Sinaí. Según el Antiguo Testamento, Éxodo 24, 18, dice, y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte. En el monte estuvo 40 días y 40 noches. Qué importante es que Moisés estuvo allí, dice, 40 días y 40 noches en el monte. Y Éxodo 25, 40 dice, y le dijo Dios, mira,
hazlo conforme al modelo que se te ha sido mostrado en el monte. O sea, fue allí que el mismo Dios le mostró el proyecto a Moisés durante 40 días con él en el monte. Eso quiere decir que esa explicación, cómo debería hacerse, no es de 1 hora o 2. Por eso también el estudio del santuario como doctrina principal del pueblo cristiano, de la iglesia de Dios, no es 2 o 3 horas. Si el Señor, para mostrarle el evangelio en figuras y toda la grandeza del cielo, la obra de Cristo, tanto en esta tierra, también en el cielo, demoró 40 días y 40 noches en el monte. De igual modo nosotros tenemos que estudiarlo toda la vida, esta valiosa doctrina. Durante 40 días en el monte, Dios le dio el plano de la construcción. La pregunta es ¿por qué? Porque el tabernáculo era un símbolo de la morada de Dios, como hemos dicho. El tabernáculo es un símbolo de la residencia del Dios vivo, la morada del gran yo soy. Aquí en la tierra el tabernáculo era una residencia móvil del Dios Todopoderoso en medio de un pueblo. Ya sabemos la condición que era el pueblo. El tabernáculo era la majestuosa obra de arquitectura que Dios le reveló a Moisés, Jehová de los ejércitos, desde sus materiales, los colores, hasta los números allí mencionados, tienen una aplicación pues evangélica profunda. La construcción se tenía que hacer conforme al patrón divino, en el que no hay lugar para improvisaciones. Según Éxodo 25:9, le dijo así el Señor a Moisés: conforme a todo lo que yo te mostré, el diseño de la morada y de sus utensilios, así lo haréis. Por eso Moisés, cuando él buscó a los personajes bajo la dirección del Espíritu de Dios, que fue allí, pues, Bezaleel y otro personaje, ya ellos fueron dirigidos bajo la dirección del Espíritu Santo. Y se tuvo que hacer de acuerdo al plano, de acuerdo a la arquitectura que el Señor le mostró en el monte, porque así le dijo Dios. Y el espíritu de profecía también sustenta esto, dice: Dios le llamó al monte y le reveló las cosas celestiales. El Señor le cubrió de su gloria para que pudiera ver el modelo. Y de acuerdo con este se hicieran todas las cosas. Y así se hizo. O sea, los israelitas, el pueblo, no pudieron entender la sombra, las figuras, pues, del santuario. Pero nosotros, ahora que tenemos la sustancia de las figuras del Evangelio, en realidad, el Evangelio en realidad, puede que también nosotros cometamos este error de no entenderlo. Imagínense, aquí hay algo importante. Dice que el fuego de la gloria de Dios cubrió esas figuras, esas sombras del Evangelio. También el fuego del Espíritu Santo ahora cubrirá a nosotros, que tenemos ahora la esencia del Evangelio en nuestras mentes, en nuestras vidas. Porque los verdaderos creyentes justificados y regenerados llevamos la esencia del Evangelio en nuestro corazón. La palabra de Dios dice así, carta a los Romanos 1:17, porque en el Evangelio, dice, la justicia de Dios se revela por fe en cada creyente justificado y regenerado, por fe y para fe. Mas el justo
por la fe vivirá. O sea, el justo es la persona justificada y regenerada. Por la fe vivirá, porque nosotros llevamos en nuestra mente la esencia, la sustancia principal del Evangelio. Y cada día tenemos que llevarlo hasta el día final. Todas las ofrendas, los sacrificios, todos los materiales eran una sombra de la vida y de la obra de Cristo. Y eran una sombra del santuario celestial. Pero los israelitas no lo alcanzaron a ver. Hoy esta realidad está a nuestros ojos de nosotros, pero muchos no lo ven también así, igual que los israelitas. Multitudes de personas que leen la Biblia morirán perdidos seguramente por su incredulidad, por su ceguera espiritual, por no comprender, por no descubrir la verdad del Evangelio en estas valiosas figuras de la doctrina del santuario. ¿Cuán fundamental entonces la doctrina del santuario? Aquí hay algo muy importante que debemos nosotros retomar. Las tablas de madera de acacia, o sea, los tablones, podríamos decir, de madera de acacia, son un símbolo también de cada creyente redimido, de cada creyente que ha sido salvado, de cada creyente que está siendo salvado ahora, todos los días, de la culpa del pecado en el cielo y de la condenación de la ley y del poder del dominio de la malignidad y de la corrupción del pecado. Ese creyente salvado también representa, simboliza a ese tablón que estaba revestido de oro. Cada tabla medía 10 codos de largo y 1,5 codos de ancho. Por supuesto que en aquel tiempo había pues tipos de codos y sus dimensiones. El codo común medía 45 centímetros. Había también el codo de hombre que medía de 55 a 60 centímetros. Por supuesto que el codo que se utilizó para la construcción del santuario fue el codo de hombre, que es el codo especial. 55 a 60 centímetros. O sea, quiere decir que 10 codos de largo cada tabla por 60 centímetros, quiere decir que cada tabla medía 6 metros de largo por 90 centímetros de ancho. Cada tablón, según Éxodo 26, 16. Y fue Bezaleel quien llevó a cabo esta labor, que tuvo que escoger con mucho cuidado cada árbol para poder cortar y labrar, aserrar cada tablón. Si pudiéramos imaginar la labor que llevaba a tallar cada tabla, podríamos nosotros discernir si cada creyente es símbolo de un tablón. Y ahora, si nosotros nos imaginamos la labor que llevaba pues tallar, ¿no?, cada tabla, podríamos nosotros escudriñar quién es ese personaje encargado de tallar y labrar y pulir a cada creyente símbolo de un tablón. Comenzando con el corte del árbol, tenía que cortarse ese árbol con mucho cuidado, hasta sacarla, luego cepillarlo, pulirlo, hasta que llegara a su perfección ese tablón, para que sea útil en la construcción del santuario. Démosle un poquito de aplicación evangélica. La obra del Espíritu Santo. Según Éxodo 26, 15 al 20 dice: harás para el tabernáculo tablas de madera de acacia que estén derechas. O sea, no se podría utilizar cualquier tablón.
cualquier tabla, tenían que ser tablas perfectas, derechas. Y para que una tabla sea derecha, ya saben ustedes el trabajo del carpintero. 2 espigas tendrá cada tabla para unirlas una con otra, y así harás todas las tablas del tabernáculo. Sabemos nosotros que Jesús es el carpintero divino y tiene que trabajar nuestro carácter. Él tiene que regenerarnos. Tenemos que ser regenerados para poder encajar uno con otro entre miembros de la misma familia de Dios. Porque dice que allí tenía 2 espigas, arriba y abajo, que unía una tabla con la otra y no se podía mover. Pero el carpintero tenía que tallarlo primero, tenía que darle forma. Y dice allí el versículo 15 que las tablas tenían que estar derechas. Aplicación evangélica. Sin duda creemos que cada tabla representa a un verdadero cristiano. Nosotros como creyentes somos cortados del mundo y tallados y pulidos a los pies de Cristo por el arrepentimiento que nos da el Espíritu Santo. Cuando escuchamos el Evangelio de salvación, la palabra de Dios, la palabra es como espada que nos echó por tierra. Y después de ser cortados, fuimos traídos a la casa de Dios. Y en la casa de Dios fuimos labrados con la palabra de Dios, pulidos conforme a lo que enseña la palabra de Dios, Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, según Efesios 2:1. Siendo nosotros como árboles torcidos por causa del pecado, Dios por su gracia nos ha transformado en instrumentos útiles para su obra divina. Aunque cada tabla era diferente, no obstante, cada una de ellas cabía perfectamente una al lado de la otra, por la espiga, las espigas que había una arriba y otra abajo, que unía las tablas entre sí para llevar a cabo el propósito divino. Así somos los verdaderos creyentes cuando la gracia de Dios opera en nuestras vidas. Nos despojamos del egocentrismo y de la autosuficiencia y ya no tenemos una dependencia del mundo, sino el uno del otro y todos en Cristo, nuestro Salvador. Cada tabla encajaba con 2 espigas, como habíamos dicho, con la otra tabla, con el otro tablón. Y todos los tablones descansaban y se sostenían sobre dos basas de plata. Cada tablón abajo era sostenido en 2 basas de plata, símbolo de la redención de Cristo. Así enseña la palabra de Dios, Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. Carta a los Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad, así como esas tablas unidas, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¡Qué grandeza! Estamos dándole aplicación a las tablas, que cada creyente simboliza una tabla del santuario. Las tablas también eran sostenidas por 5 barras de madera cubiertas de oro. Las tablas se sostenían entonces por 5 barras de madera a cada lado, 5, 5, 5. Según Éxodo 26, 26 al 29.
Harás también 5 barras de madera de acacia para las tablas del lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo, y 5 barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo al occidente. Y la barra de en medio pasará por en medio de las tablas, de un extremo al otro. O sea, había una barra que estaba metido por en medio de todas las tablas, y era la que sostenía a todas las tablas para que no se deterioren ni se caigan, para que el tabernáculo, para que la casa no se caiga ni se torciera a ningún lado. Esa barra quiere decir que cada tablón tenía un hueco por en medio, que por allí se introducía pues una barra, seguramente pues enganchada por partes, pero esa barra pues circulaba y cogía toda la construcción. Así enseña: y cubrirás de oro las tablas y harás sus anillos de oro para meter por ello las barras. También las cubrirás de oro las barras. Eran de madera y de oro. Dándole aplicación evangélica, estas barras, que eran 5, a cada lado estaban alrededor de toda la tienda, por el norte, por el occidente, por el sur, y le daban fuerza y soporte para que no se cayeran. Este número 5, eran 5 a cada lado. Aquí hay un número simbólico. Este número 5 también se encuentra en los 4 lados del altar del holocausto, que era un altar de 5 codos al cuadrado, 5 codos por cada lado, al igual que 5 barras por cada lado del santuario. Este número 5 nos enseña que representa la gracia de Dios, la gracia de Cristo, que la iglesia se sostiene en pie. Gracias a la gracia, a la misericordia de Cristo, que la iglesia se ha mantenido en pie a través de los siglos. Aquellas tablas sin las barras no servían para nada. Se podrían caer el edificio. Igual sucede con la iglesia. Por eso carta a los Efesios 2, 21 y 22 dice: en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Quiere decir entonces que esa barra que cubría todo el santuario y lo sostenía todo, es símbolo de la gracia de Dios, que a través de los siglos se ha mantenido en pie. Además, esta barra que se colocaba en el centro, según Éxodo 26, 28 dice: y la barra de en medio pasará por en medio de las tablas de un extremo al otro. Quiere decir que esta barra que pasa por el centro de los tablones es la más significativa de todas las piezas del tabernáculo. Es una representación que Cristo sostiene a toda la iglesia, como hemos dicho. Pero esto debe tener sustento y aplicación evangélica en la palabra de Dios. A ver, veamos qué dice la palabra de Dios al respecto. Isaías 11:1 dice: saldrá una vara del tronco de Isaí,
y un vástago retoñará de sus raíces. Esa vara entonces es un símbolo de la persona de Cristo. Proféticamente, en el Nuevo Testamento, carta a los Colosenses 1:19, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él entonces es antes de todas las cosas, y todas las cosas, la iglesia en general, subsistimos gracias a la justicia, a la vida, a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Así como el santuario entonces, esas barras, pues que pasaba todo y podía sostener todo el santuario, representa a nuestro Señor Jesucristo. Carta a los Colosenses, capítulo 2, versículo 9 y 10 dice: porque en Él habita corporalmente toda, dice, la plenitud de la divinidad, y vosotros estáis completos en Cristo. Simbolizando a esa barra pues que cubría todo el santuario. Y vosotros estáis completos en Cristo, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y la carta a los Romanos, capítulo 8 y el versículo 35 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Además podemos decir que las 5 barras a cada costado de la estructura del tabernáculo es un símbolo bien claro, bien preciso de la gracia de Dios, la obra del Espíritu Santo que da unidad a la iglesia. Es la obra del Espíritu Santo la que puede unir a cada creyente con el otro, y toda la iglesia esté unida a nivel mundial. Por eso, carta a los Efesios 4:3 dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces las 5 barras de cada costado de la estructura del tabernáculo es un símbolo de la gracia, de la obra del Espíritu Santo, que es lo que da unidad a la iglesia. Por eso, ¿cuánto nosotros debemos pedir la unción del Espíritu Santo? Es el poder del Espíritu Santo el quien atrae al creyente. Es el poder del Espíritu Santo que libera la voluntad del creyente. Es el poder del Espíritu Santo que da el arrepentimiento antes de conocer a Cristo y después de aceptar a Cristo. Es el poder del Espíritu Santo que a través de todas las edades ha guiado hasta el día de hoy a la iglesia y ha guiado a cada individuo a los pies de Cristo. Por eso estaba simbolizado. Cuán importante es entonces comprender esta grandeza, pues, de la doctrina del santuario que nosotros estamos estudiando. Hemos estudiado entonces en este día el santuario, una casa maravillosa, la casa de oro, que no era un campamento, como decíamos, de diversiones, no era un lugar de retiro, de parqueo, sino era el centro donde se daba solución a todos los problemas del pecado simbólicamente. O sea, los israelitas se les reveló esta gran verdad,
y también es para nosotros, para estudiarlo ahora y comprender que ahora el centro de la salvación del pecador es en el reino de los cielos, es en el santuario del cielo, donde el sumo sacerdote es nuestro Señor Jesucristo, a quien simbolizaba tanto a su vida como a su obra en la doctrina del santuario. Bueno, nos quedamos aquí por la gracia del Señor para continuar con la tercera lección. La próxima semana vamos a seguir estudiando la doctrina del santuario. Quiero terminar con vosotros con un momento de oración. Querido Padre Celestial, te agradecemos porque nos has concedido una oportunidad más de poder estudiar tu santa palabra y comprender un poquito más de esta valiosa doctrina del santuario, que es el fundamento de la iglesia cristiana. Ayúdanos a comprender, Señor, y a través de este estudio, ayúdanos cada semana a comprender la grandeza de la justicia de tu Hijo Jesucristo, que es la base fundamental de nuestra salvación. Pido una bendición, Señor, a todas las personas que han escuchado, Señor, tu palabra en esta hora, en el nombre y en los méritos de nuestro Salvador Jesús. Amén.